¿De qué se trata el capítulo 11, hermanos? Que hoy vamos a comenzar a estudiar. ¿De qué se trata? Bueno, mi hermano, tiene mucho que ver con usted y conmigo. Y con las promesas de Dios para nosotros. Tiene mucho que ver. Imagine usted a una familia cristiana, ferviente, hermanos, que tiene fe real y fe verdadera en el Señor, que han dado sus vidas al Señor. Imagine, hermano, que de repente, como muchas veces ha sucedido, la madre de aquel hogar cristiano, hermanos, cae en alguna enfermedad. Una enfermedad, hermanos, terminal, digamos. Ella fue al médico, se hizo un examen y le detectaron cáncer. Terrible cosa. ¿Sabe que cuando cualquier persona oye un diagnóstico donde le dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. No importa ya si te dicen, está empezando o va avanzado. Es como oír una sentencia de muerte, ¿no es cierto? Es una de las cosas más duras que alguien puede oír. Pero ellos son cristianos, hermano. Y ellos tienen su fe puesta en Dios. Y ellos tienen toda la esperanza, hermanos, y todo el deseo. Y hacen oración, hermanos, continua, rogándole a Dios para que Dios sane a la madre de la familia. Pero a pesar de eso, hermanos, esta mujer muere. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Yo estoy contando esta historia, hermanos, como si fuera algo imaginario, pero yo sé que usted conoce a alguien que aún como creyente, hermanos, ha caído en una enfermedad dura y terrible, que lo ha hecho sufrir mucho o inclusive, hermanos, lo ha llevado a la muerte. Y tal vez muchos se pregunten, ¿por qué? ¿Por qué hace Dios las cosas así? ¿Por qué es así con nosotros, Dios? ¿Por qué si somos sus hijos? ¿Y por qué si nos la pasamos orando y llamamos a toda la iglesia que ore con nosotros? ¿Por qué a pesar de eso, muchas veces al final, hermanos, la persona muere, el hermano muere? ¿Acaso es que Dios no nos ama? ¿Acaso al final de cuentas todo lo que hacemos aquí es inútil y Dios es indiferente a nuestro dolor? A veces lo que Dios hace, hermanos, no tiene sentido para nosotros en el momento que todo está pasando. Pero, hermanos, ¿y qué tal si no lo podemos ver? Y detrás de todo eso, hermanos, Dios está elaborando un plan para algo más grande, para algo más glorioso, donde el hombre, hermanos, sea mayormente asombrado y beneficiado y bendecido por Dios, y al mismo tiempo Él sea mayormente glorificado. Bueno, hermano, pues es así como sucede en la historia que estamos a punto de leer. El Evangelio capítulo 11 de Juan, hermanos, nos narra la muerte de Lázaro. Y en esa historia, hermano, nosotros tenemos mucho que aprender del dolor, de la enfermedad, de la muerte, del amor de Dios y de la esperanza que podemos tener en Él. Hay mucho que aprender. Así que, como cada vez, hermanos, que lo hacemos, lo vamos a tener que ir haciendo por partes y poco a poco, de manera que podamos obtener de esto, hermanos, todo el beneficio y todo el alimento que la palabra de Dios tenga para nosotros en esta parte. Entonces, le invito para que venga conmigo a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 11, hermanos, y hoy vamos a leer la primera parte de este capítulo. Vamos a leer, hermanos, del verso 1 al verso 16. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 1 al 16, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, y a su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, mas porque ve la luz de este mundo, Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Palabra de Dios. Hoy queremos hablar de esto. Esta historia, hermanos, que acabamos de leer nos narra la muerte y la resurrección de Lázaro. Ya estaremos leyendo más adelante, hermanos, cómo finalmente Jesús va donde está nuestro hermano Lázaro y obra algo glorioso, hermanos, un milagro de resurrección y las consecuencias que esto va a desatar, hermanos, en Jerusalén. Pero hoy hemos leído esta parte, hermanos, donde se nos entra en contexto de lo que va a suceder. Y lo que entra en contexto, hermanos, dice primeramente que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de donde eran María y Marta, su hermana. Nosotros hemos oído ya, hermanos, de los personajes de Lázaro, creo que son bien conocidos. Y todos hemos oído, hermanos, de María y de Marta. Y hemos visto y conocemos, por ejemplo, la historia de Marta y María, hermanos, cuando Jesús viene a su casa y una está afanada buscando servir y la otra simplemente se sienta a los pies del Señor para oír palabra. Estas son esas mujeres. Y ellas tenían un hermano llamado Lázaro. Y ellos, dice el apóstol Juan y la escritura en diferentes partes, ellos vivían, hermanos, en una aldea llamada Betania, que estaba, hermanos, situada a las afueras de Jerusalén. Era una aldea, hermanos, pequeña, que estaba, dicen los historiadores, aproximadamente a unos 3-4 kilómetros de Jerusalén, a las afueras. Eso, hermanos, no es demasiado lejos, sin embargo, no es tampoco tan cerquita. Pero era una aldea, hermanos, en la cual si usted estaba en Jerusalén, podía ir, hermanos, caminando y llegar en, no sé, aproximadamente dicen alrededor de unos 40 minutos. En unos 40 minutos caminando, hermanos, uno podría llegar a esta aldea. Y ahí era donde ellos vivían. Y esa cercanía, hermanos, y la amistad de Lázaro y de María y de Marta hacia Jesús era lo que hacía que Jesús haya tomado esa casa en esa aldea, hermanos, como un refugio para él. Cada vez que venía a Jerusalén, hermanos, él no dejaba de pasar y de estar en Betania con Marta y con Lázaro y con María. Y acabamos de ver en Semana Santa, hermanos, que cada día de esa llamada Semana Santa, de esa última semana, él venía a Jerusalén por la mañana, pero en la noche se retiraba hacia Betania a estar ahí. Y luego en la mañana volvió a venir y se volvía a ir. Y toda la semana, hermanos, la estuvo pasando hasta el jueves en la ciudad de Betania o en la aldea de Betania, que de donde eran Marta y Lázaro y todos ellos. Y ellos, hermanos, estaban entonces ahí y este hombre, nos dice el apóstol Juan, que en algún momento y en algún tiempo, hermanos, decía, antes de llegar a la fiesta de las Pascuas, aproximadamente una semana y media antes,
Lázaro, hermanos, se enfermó. Lázaro cayó enfermo. Y ellas, las hermanas de Lázaro y el apóstol Juan, hermanos, nos dicen que ellos sabían que Jesús amaba a Marta y que Jesús amaba a Lázaro y Jesús amaba a María. Nos lo dice en el verso 3 y nos lo dice, hermanos, en el verso 5. Dice que cuando ellas supieron o ellas vieron que su hermano estaba enfermo, ellas mandaron a avisarle a Jesús. Y le mandaron a avisar porque ellas sabían quién era Jesús y ellos conocían bien a Jesús y sabían el inmenso poder que tenía Jesús para sanar toda enfermedad. Ellos ya lo habían visto, hermanos, sanar cojos, paralíticos, sordos, hacer hablar a los mudos y aún, hermanos, hasta hacer ver a los ciegos. Y probablemente ellos mismos ya habían oído, hermanos, y visto que el Señor había levantado ya de la muerte a 2 personas más. No lo vieron porque eso sucedió en Galilea, lejos de ellos. Pero tal vez ya lo habían oído. Ellos sabían quién era Jesús. Pero algo más, hermanos. Marta y María sabían que Jesús amaba a Lázaro. Que Jesús amaba a Lázaro. Y el apóstol Juan nos dice en el verso 5, que además que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A los 3. Así que ellas le mandan decir, Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. Ellas confiaron en el amor del Señor Jesús y ellas mandaron a buscarle. Y hermano, cuando uno tiene la certeza de que Dios lo ama, de que Jesús te ama y de que tiene el poder para hacer cualquier cosa, hermanos, que Él quiera hacer, cualquier cosa que sea necesaria hacer, Él tiene el poder para hacerla. Nada hay imposible para Dios, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y si además sabes que ese Dios, hermano, todopoderoso te ama y de repente tú caes enfermo o uno de tus seres queridos, hermano, muy querido, cae enfermo y tú sabes y dices, oh, yo tengo un Dios poderoso y yo sé que me ama y sé que también ama a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, yo sé que los ama. ¿Cuál es la expectativa? Seamos honestos, ¿cuál es la expectativa que nace dentro de ti? Te hablaba yo al principio de esos muchos casos que han sucedido donde en una familia cristiana uno de los miembros se enferma y gravemente. ¿Cuál es la expectativa que inmediatamente nace en nosotros? La expectativa es que Él nos ayude. Él es todopoderoso, nada hay imposible para Él y Él me ama. O por lo menos es lo que me ha dicho y es lo que su cruz me muestra y me señala, que Él me ama. Así es que, por supuesto, si ahora hay una enfermedad grave y en peligro de muerte, lo que yo espero, mi expectativa es que Él se levante y que Él diga la palabra y que mi madre, mi esposa, mi hijo sean sanados. Esa es la expectativa. Que Él nos ayude, que Él detenga el dolor, que Él detenga el sufrimiento. ¿No es cierto, hermano? No es lo que muchas veces nosotros esperamos. Pero cuando vemos la historia de Lázaro, nosotros podemos vernos reflejados en la persona de María y en la persona de Marta que dijeron, está enfermo nuestro hermano, pero, tranquilos, el Señor Jesús, quien ha estado sanando y sanando y sanando a muchas personas, fácilmente puede sanarlo. Tal vez ellas oyeron de aquel hombre que un día le dijo a Jesús, ni siquiera es necesario que vengas, solo di la palabra y mi siervo será sano. Tal vez ellas enviaron solamente un mensajero con este mensaje pensando, no necesita ni venir, solamente que diga la palabra y Lázaro será sano. Esta era la expectativa. Tú y yo nos podemos ver reflejados en ellos. Cuando nuestro ser querido, hermanos, cae en enfermedad, tenemos ansiedad, pero volteamos inmediatamente a aquel que puede todo, que sana todo. Con la expectativa, hermanos, de que Él haga la obra y traiga sanidad. Y hermanos, muchas veces tenemos la expectativa esta
Y decimos, si Dios nos ama y si Dios es Dios, ni siquiera deberíamos haber enfermado. Pero el hecho es, hermanos, es que Lázaro enfermó. Se enfermó gravemente. Y nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo nacidos de nuevo, aún siendo hijos de Dios, inclusive si me lo quieres decir, aún caminando rectos delante de Dios, a veces enfermamos y decimos, es que el hermano en algo anda mal. Y a veces es cierto, y a veces no. Pero aún si tú me dijeras, pero yo he caminado rectamente delante de Dios, quiero decirte hoy que muchas veces, aún así, el Señor permite que venga enfermedad a nuestras vidas. Porque el hecho es que Lázaro enfermó. Y si recuerdas, el hecho es que Job enfermó. Y de Job, Dios mismo dio testimonio de que dijo, es varón perfecto delante de mí. ¿Cómo es que cristianos verdaderos, hijos de Dios verdaderos, aún los que caminan perfectamente, cómo es que de repente caen en este tipo de situaciones y viene la enfermedad? O no hablemos solo de enfermedad, pero vienen pruebas difíciles a tu vida, duras, que traen dolor, que traen quebranto. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo es siquiera posible? Si yo ando bien delante de Dios. Lo que hoy quiero decirte en primer lugar es que en primer lugar, efectivamente, los cristianos, hermanos, enfermaremos como enferma toda la gente. Los cristianos, hermanos, estamos al riesgo de contraer las mismas enfermedades que tiene la gente, a contraer las mismas pruebas y luchas y situaciones que pasa la gente. Pero eso no significa, y eso es a lo que quiero ir, aunque tú andes perfectamente delante de Dios, vendrán estas cosas a tu vida. Pero lo que hoy quiero decirte, hermanos, es que eso no significa que Dios no nos ame. La verdad esencial, una de las verdades esenciales que hoy quiero compartirte, es que el amor de Dios, el amor de Jesús por nosotros, muchas veces no impedirá que tú y yo suframos. Esa es una verdad que tenemos que asimilar como hijos de Dios. El sufrimiento en la vida del cristiano tiene muchos propósitos, pero eso no significa que Dios no nos ame. ¿Por qué es importante que tú entiendas esto? Porque hoy en día hay mucha gente predicando, hermanos, y yo los he oído, que porque tú ahora eres cristiano, porque ahora tú estás en Cristo, ahora tú no debes tener ninguna enfermedad. Ahora tú debes estar siempre completamente sano. Y la enseñanza que nos dicen, hermanos, es que dado que Cristo llevó en la cruz nuestras enfermedades, Cristo pagó por nosotros todo nuestro pecado, dice Isaías, y además dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerdas? Isaías 53:5. Hermano, esto ha sido usado hoy en día por muchos para enseñarle al cristiano que él no tiene por qué estar sufriendo enfermedad. Que no es el deseo de Dios que usted esté enfermo. Sino que si usted está enfermo, y es que este es el problema, que te dicen que si tú estás enfermo, no es porque Dios lo quiera, sino que es porque a ti, o has pecado, y vuelvo a decir, ahí hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que examinar, cada quien tiene que examinarse. La Biblia sí nos dice que el pecado trae consecuencias, y muchas veces una de ellas puede ser enfermedad, pero no siempre. No siempre como para que aseveremos y digamos, si tú no has sanado es porque estás en pecado. Y cuando te dicen, tú no has sanado, no es porque Dios no quiera, es porque o tú estás en pecado, o dos, simplemente tú no tienes la fe para creer que Dios te puede sanar. O tres, y esta es la peor. Esta es la peor. Porque hermanos, que te digan que es porque tú no tienes fe, te hace a ti el problema. Tú eres un problema porque no puedes creer, y porque no puedes creer, entonces tú eres no puedes sanar. Dios no te puede sanar. Pero aún hay una tercera cosa que a veces te dicen, y es que si estás enfermo,
Tal vez no es que Dios sí quiera sanarte, tal vez es que tú sí tengas la fe. Pero lo que pasa es que el diablo está ahí entrometido y Satanás es el que no ha permitido que tú seas sano. Y en esa situación, hermanos, se le da el poder al enemigo, al diablo. Y dicen, no lo dicen, pero esa es la consecuencia de lo que te están diciendo. Si Dios sí quiere, y si tú sí tienes la fe, pero el diablo no lo ha permitido, entonces están diciendo que que el diablo es más poderoso que Dios. Y hermanos, ¿qué esperanza nos queda cuando nos dicen eso? Ninguna. Porque si el diablo es suficientemente poderoso para impedirle a Dios sanarte, ¿qué esperanza tienes en realidad? Ninguna. Pero solamente hablo porque son estas cosas las que muchas veces enseñan y las que muchas veces te dicen, tomando Isaías 53 diciendo, Él ya llevó tu pecado y por su llaga fuiste sanado, así es que tienes que ser sano, y si no eres sano, pues entonces es porque no tienes fe o porque el diablo no lo ha permitido. Pero hermano, lo que hoy quiero que veamos es que no es así. Que en ninguna parte Dios ha prometido, hermanos, que en este mundo, en esta vida, nosotros tendremos sanidad perfecta. ¿Qué quiere decir entonces? Me va a preguntar usted, pastor, entonces, ¿qué quiere decir cuando dice ahí, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados? Creo que lo comenté en Semana Santa. Yo creo que eso se refiere a la sanidad física. Sí, yo creo que se refiere eso a la sanidad física. Verdaderamente en la cruz del Calvario, hermanos, Él llevó nuestro pecado, pero toda enfermedad de nosotros, hermanos, viene a consecuencia de que vino el pecado al mundo. Cuando Él creó al hombre, lo creó, hermanos, para vivir eternamente. Pero vino el pecado y comenzó a corromper todo nuestro ser, no solo nuestra mente, no solo nuestra alma, también nuestro cuerpo. La genética fue corrompida. No somos como Dios nos creó. Cuando digo que uno se enferma por causa del pecado, no estoy diciendo que porque pecaste. Estoy diciendo que no somos como Dios nos creó. El pecado afecta a nuestra carne y la debilita. Y debilitada, hermanos, comienza a morir. Desde que nacemos comienza a morir. De una o de otra manera. Y es por eso que puede ser afectada por diversas enfermedades. Pero sí creo que Jesús si llevó en la cruz del Calvario, hermano, el pecado y todas sus consecuencias, sí creo que eso incluye la sanidad física. Pero tenemos que poner junta toda la enseñanza de la Escritura. Y toda la enseñanza de la Escritura nos dice, hermanos, que aunque nuestro pecado fue quitado, nuestra alma fue regenerada en Él. Y somos salvos en Él. Tenemos vida eterna en Él. La Escritura es clara en decirnos, hermanos, que hay una parte de nosotros que no ha sido regenerada. Hay una parte de nosotros que aún no ha sido redimida. ¿Y sabes cuál es? El cuerpo, la carne. Aún no ha sido completamente redimida. La razón por la que te enfermas y nos enfermamos, en primer lugar, hermanos, es porque nuestro cuerpo aún no ha sido redimido, aún no ha sido sanado por completo. ¿Recuerdas cuando Pablo habla del pecado en nuestra carne? Romanos capítulo 7, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mí, que el mal está en mí. Oye esto, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, esto es tu alma, tu corazón, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero ¿qué quiere decir esto de el mal está en mí? Esto es lo que los teólogos llaman el remanente de pecado. Nuestra carne, hermanos, no ha sido redimida. Nuestra carne aún no ha sido totalmente libertada de las consecuencias del pecado. Y por eso puede enfermar. Por eso podemos enfermar. La Biblia nos muestra, hermanos, que no importa cuán santo seas, no importa cuánto hayas caminado delante del Señor y cuánto trabajo inclusive hayas hecho por el Señor, hermanos, tú puedes enfermar, yo puedo enfermar. Y la Biblia nos muestra, por ejemplo, que Pablo, hermanos, en 2 de Corintios hablaba de que él enfermaba y que él tenía un aguijón en la carne. Muchos creemos y estamos convencidos de que esto era una enfermedad que él llevaba, porque él le rogó a Dios, hermanos, él oró a Dios
para que le fuera quitado. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Bástete mi gracia, exactamente. Pero ¿sabes lo que eso implicaba? Para Pablo, no te quiero sanar. No te quiero sanar. A mí me sirves para un propósito así enfermo. Hermano, imagínate que tú caes en una enfermedad así de grave. Y tú oras a Dios y oras y oras. Y Dios no te sana. ¿Qué crees que significa eso? ¿Que Dios no te ama? ¿Que Dios no le importa lo que estés pasando? O tal vez, como Pablo, Dios tiene un propósito para nosotros con esa enfermedad. ¿Qué pasa, hermanos, si caes en una prueba tan difícil y tan profunda, hermanos, y que oras y oras, Señor, mira, no tengo trabajo, mira cómo las cuentas ya se acumularon sobre nosotros, mira mi familia, mis niños tienen necesidades, y mira, Señor, que no tenemos prácticamente nada que comer, cada día es una batalla para conseguir qué comer, Señor. Imagínate que el Señor te respondiera y te dijera, pues que te baste mi gracia. ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Porque la verdad es que reaccionamos de muchas maneras. Algunos se enojan con el Señor. ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo hago? ¿Por qué si yo doy? ¿Por qué si yo...? Otros pierden la ilusión, toda esperanza. Iba a decir ilusión, pero no tenemos ilusiones en Dios, tenemos esperanzas, que es bien diferente. La ilusión es algo ficticio, algo que tú piensas y que nunca va a pasar. Pero la esperanza, hermanos, es algo que esperamos que va a suceder. Y algunos pierden toda esperanza. Pablo nos dice que no solo él, Timoteo enfermaba al punto de que él ya sufría problemas gástricos continuos. ¿Cuántos sufren problemas gástricos continuos, hermano? Los que saben lo que es eso, ya sabrán. Y Pablo tenía un fiel colaborador que amaba como no amaban, como realmente como amaba a pocos, porque le llegó a decir, solamente en ti confío como mi hijo en la fe. Solamente tú tienes el mismo corazón que yo, le dijo Pablo a Timoteo en una ocasión. Increíble, ¿no? Y sin embargo, Pablo, que Dios le dio el poder para orar por muchos y sanar por muchos. ¿Tú crees que Pablo no oró por Timoteo? A Trófimo, hermanos, dejó enfermo en Mileto porque aunque lo amaba y aunque estoy seguro que Pablo oró por él, oró por Timoteo y oró por sí mismo, hermanos, la respuesta del Señor era, no, que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. Y hermano, esto puede ser duro. Aceptarlo. Porque evidentemente, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ama. Pero muchas veces, hermanos, aunque Dios nos ama, no es el deseo de Dios, hermanos, sanar tu enfermedad. No es el deseo de Dios sacarte de esa prueba todavía. Eso es. Yo sé que lo que le estoy diciendo, hermanos, para muchos puede ser algo duro y algo difícil. De verdad, Dios puede sanar a quien quiera cuando quiera. De verdad, Dios puede tender la mano y sacarte de cualquier prueba y de cualquier necesidad, hermanos, cuando Él quiera. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Recuerdas con cuánta ansiedad? A veces, si tú lees los salmos, muchas veces podemos captar la ansiedad de David en ellos. Cuando levantaba los ojos al cielo y decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Tú has estado ahí? ¿Has estado en esa situación cuando sientes que Dios ya se tardó? Oyes decir que Dios te ama, oyes decir que Dios está contigo, oyes decir que Dios está obrando, pero tú sigues enfermo, tú sigues en esa situación, en esa prueba tan difícil. Y a veces como David tenemos que levantar los ojos para recibir fuerza de Dios y decir, Señor, ¿hasta cuándo?
¿qué estás haciendo? ¿Es que acaso te has olvidado de mí? No, hermano, Dios no se ha olvidado de ti. No, hermano, no significa que Dios ha dejado de amarte o que nunca te amó. Porque la verdad es que Dios nos ama. La prueba más grande es la cruz. La cruz donde murió Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la prueba más grande de que Dios nos ama. Pablo dice a los romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero Juan dice claramente que Jesús amaba a Marta y Jesús amaba a María y Jesús amaba a Lázaro. Entonces, hermano, o Dios no puede o Dios no quiere. Tenemos que enfrentar esas preguntas cuando estamos en nuestra angustia. Tenemos que enfrentar esas preguntas forzosamente. Porque yo no puedo creer, hermano, que Satanás tenga más poder que Dios y le puede evitar sanarme o le puede evitar, hermano, sacarme de mi situación donde yo estoy. La verdad que yo tengo que enfrentar es, o Dios puede o no puede, o Dios quiere o no quiere. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces, aunque nos ama, Dios no quiere sanarnos. ¿Por qué Dios no querría sanarnos si nos ama? ¿Por qué Dios no querría hacerlo si es que Él nos ama? Decía Juan Calvino, Dios permite la aflicción no como castigo, sino como una plataforma para manifestar su gloria. ¿Oyes eso? Como una plataforma para manifestar su gloria. Y cuando venimos al caso de Lázaro, hermanos, eso es exactamente lo que el Señor Jesús nos está mostrando. Porque en el verso 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad que tiene Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Una vez más, hermanos, el Señor revela que detrás de la enfermedad de aquel que Él ama, sí lo ama, sí está enfermo, pero detrás de su enfermedad, detrás de tu prueba, detrás de lo que tú estás luchando, donde sientes que Dios no te ayuda, hermano, está pasando algo más grande. No es que no le importe, no es que no pueda, no es que no te ame, es que hay un propósito más grande ahí detrás. Y dice el Señor Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Así que Lázaro está enfermo, hermanos, no solo porque era hombre y podía enfermar. Esto Dios lo preparó para glorificarse mayormente en Él. ¿Recuerdan la historia del ciego de nacimiento? Lo vimos aquí, hermanos, y cómo la gente, los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, él o su mamá para que esté así enfermo? Y Jesús dijo, no, él nació así para que el poder de Dios, las obras de Dios se manifestaran en él. Toda una vida este hombre, hermanos, en humillación, en enfermedad, viviendo como un mendigo, para una sola cosa, que la gloria de Dios fuera manifestada en él cuando Cristo pasara por ahí. Esto fue planeado por el Señor, preparado por Él para un propósito más grande. Certificarle al mundo que este hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios, que tiene poder para sanar y tiene poder para salvar. Para eso sirvió el ciego. Y ahora Dios ha preparado la enfermedad en Lázaro con el propósito de ser glorificado una vez más. Vamos a ver más adelante lo que Dios va a hacer. Pero tenemos que entender, esto es plan de Dios. Esto es plan de Jesús. Dios está en control de lo que está pasando y Él gobierna, hermanos, aquí los tiempos. Así que Jesús no se espanta con esto. Jesús no niega que los ama. Pero ¿qué es entonces lo que hace Él? Dice el verso 6. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó más tiempo. Duró más tiempo ahí, hermano. Con el... No sé si con la tranquilidad, hermanos, que le daba el saber lo que iba a suceder, pero sí sé que se quedó ahí. Y mientras él se quedó ahí, Lázaro murió. Hermano, creo que no voy a poder avanzar mucho más en este capítulo hoy. Pero aquí hay una verdad que podemos aprender. Y es que cuando tú estás en una prueba, cuando tú estás siendo quebrantado y oras y Dios no te contesta como tú quieres, tenemos que aprender que algo está sucediendo atrás. Que algo más está pasando detrás. Y Dios está preparando algo más grande para glorificarse. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que Jesús, Dios, nuestro Señor, es soberano del tiempo y de los tiempos. Y con eso voy a terminar el día de hoy. Tú esperarías que si Dios te ama, corriera hasta donde tú estás, te tendiera la mano y te levantara de la escasez, de la enfermedad, de tus enemigos, de lo que sea que estés pasando, aún de tu lucha con el pecado. Que corriera el Señor a socorrernos, porque sentimos que el Señor no se apura, que pasa el tiempo y no está sucediendo lo que nosotros queremos. Y decimos, ¿por qué te tardas, Señor? ¿Por qué te tardas? Pero déjame, te recuerdo algo que ya había dicho. Nuestro Dios es soberano de los tiempos. Él controla todo lo que está ocurriendo en el mundo. Todo. Las cosas grandes, cósmicas, que si hay un eclipse o no hay un eclipse es porque Él lo decretó, lo permitió y lo llevó a cabo. Que si un pajarillo, hermanos, cae al suelo es porque Él lo permitió. Que si tú te enfermas es porque Él lo permitió. Que si tú caíste en desgracia económica o contra tu familia o en enemigos, en lo que sea, es porque está en su plan. Él es soberano y también Él sabe cuándo ha de venir a ti para rescatarte. Lo vemos en su propia vida. ¿Recuerdas? Ya estamos en el capítulo 11. ¿Y recuerdas cuántas veces han estado los judíos, los fariseos y hasta el pueblo? ¿Cuántas veces han intentado matar a Jesús? Vez tras vez tras vez. Vez tras vez, hermano. Cada vez que él subía, tenía que salir porque intentaban matarlo. ¿Y sabes por qué salía cada vez? Porque él decía, no es mi tiempo. Cada acción que él hacía, hermanos, él tenía el control. Él sabía cuándo debía hacer una cosa y cuándo no debía hacer otra cosa. Porque él estaba en control de ese tiempo. Y él muchas veces salió huyendo porque no era su tiempo. Pero cuando fue su tiempo, cuando vino su tiempo, hermanos, él solo se levantó desde donde estaba y se encaminó a Jerusalén. Y entró a la ciudad sobre un pollino. Y él entró ahí sabiendo que era su tiempo y para ser crucificado. Y no huyó. Porque era el tiempo determinado. Y todo esto nos recuerda, hermanos, que Él está en el control del tiempo. Si Él tuvo el control y mantuvo el control de su proceso, hoy quiero recordarte que Él tiene el control de tu proceso. ¿Cuántas noches lloraron nuestros hermanos pidiéndole a Dios, danos hijos? ¿Y cuántos años pasaron que el Señor no les contestaba? ¿Cuántas veces pensaron que Dios les estaba diciendo no? ¿Cuántas veces pensaron que eso significaba que Dios no nos ama entonces o qué? ¿O es que Dios no puede? ¿O qué está pasando? Pero Dios sabe cuándo es el tiempo. Dios sabe cuándo es el momento. Dios sabe cuándo Él vendrá. Y hermano,
Si en un momento el Señor se levanta y viene y toma tu mano y te rescata y te sana y suple tus necesidades y te libra de tus enemigos y hace la obra, gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, y muchas veces lo va a hacer. Pero muchas otras veces, hermanos, es posible que aún Él desee hasta tu muerte y mi muerte. Y Él se quedó donde estaba hasta que Lázaro murió. Y solo hasta que Lázaro murió dijo, ahora yo puedo obrar. Hermano, yo no sé si Dios está esperando hasta que tú y yo muramos. Imagínate entender eso. A veces Dios va a esperar hasta que yo me muera para Él hacer lo que Él quería hacer. Eso quiere decir que muchas veces tu muerte y mi muerte le van a servir a Él para algo. Y tú puedes morir en un campo, hermanos, como misionero predicando. Y eso le sirve a Dios. O tú puedes morir en tu casa, enfermo, hermanos, de una enfermedad terminal. Y eso le va a servir a Dios. Él va a hacer sus propósitos. Pero el chiste es que tú estés dispuesto a que eso se cumpla. Que tu enfermedad, tu dolor sirvan de algo. No solo para que te estés quejando todo el tiempo y dudando de Dios. Pero si aún hasta la muerte te lleva, que en esa condición tú glorifiques a Dios. Nunca se me quita de la mente, hermanos, aquel pensamiento, aquella historia real de aquel joven. Tú lo oíste, creo que fue en el 2000 y algo, hermanos. No recuerdo bien la fecha. Hace algunos años ya. Aquel joven misionero que un día se levantó y dijo, voy a ir a la isla Sentinel. ¿Cuántos recuerdan esa isla? Es una isla donde hay la única tribu en todo el mundo que no ha sido tocada por el resto de la humanidad, donde todavía viven ellos, hermanos, ajenos al mundo, y son feroces, donde cualquiera que ha intentado acercarse lo matan. Y un día el Espíritu de Dios se movió a este joven, yo creo que fue el Espíritu de Dios, creyente misionero, y dijo, voy a ir a predicarles. Y se encaminó y fue. Y la historia nos dice, tú lo puedes ver en las noticias, que tan pronto como él puso sus pies en la playa de esa isla, salieron estos hombres con sus arcos y lanzas y lo mataron. Ahí mismo en la playa lo mataron, ni siquiera alcanzó a hablarles. Dios no hizo nada maravilloso, extraordinario a nuestros ojos. Pasó. Y escuché tal cantidad de gente, hermanos, diciendo, fue una tontería. Yo no sé por qué lo hizo. ¿Qué caso tenía? Si ya sabía que lo iban a matar, ¿para qué iba solo? Y una infinidad, hermanos, de condenaciones a un hombre que estuvo dispuesto a ir y predicar, aunque eso le costara la vida, y le costó. Y mucha gente dice, qué tonto. Yo digo, no. Yo no veo cómo, y yo no sé cómo, y él tampoco lo vio. Pero eso servirá para la gloria de Dios en su momento y en un momento. No es diokis, hermano. Pero cuando tú estás dispuesto a que todo lo que venga a tu vida, Dios lo lleve hasta donde lo tenga que llevar para la gloria de su nombre. La pregunta es, ¿estamos dispuestos, hermanos, a eso? ¿Podemos rendir así nuestra vida al Señor? ¿Estamos en la capacidad de aceptar un no del Señor? Mira, Pablo tuvo que aceptar un no del Señor. No te quiero sanar. Bástete mi gracia. Y toda su vida, dijo Pablo, batallé con ese hijo. ¿Pero para qué sirvió eso? Dijo Pablo, para que yo no me gloriara tanto. Dios hizo cosas tan extraordinarias a través de Pablo, que Dios vio necesario, lo tengo que mantener así, para que no se enorgullezca, para que no se vaya un día a exaltar a sí mismo y se pierda. Hermano, Dios sabe por qué te tiene así. Dios sabe por qué nos tiene así. Y Dios sabe por qué te hace pasar por lo que pasas. No es que no te ame, Dios te ama. Dios nos ama. La prueba más grande, vuelvo a decir, es la cruz del Calvario. Y si Él nos ha dado a su Hijo, hermano, y con eso nos ha dado vida, yo de mi parte digo, puede hacer conmigo lo que quiera. De esto estaba hablando Pablo cuando dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también para Él morimos. Quería decir, y si Dios quiere que muramos, también que nuestra muerte sirva para la gloria de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro ha muerto, pero esta enfermedad no es para muerte. Pero sí se murió. Sí se murió, lo vamos a ver. Pero Dios estaba trabajando en algo más glorioso detrás de eso. Hermano, vámonos hoy
con esta enseñanza. Si tú has caído en enfermedad, si tú has caído en pruebas bien duras de verdad, y oras y sientes que Dios no te está respondiendo, no significa que Dios no te ame. No significa que Dios no esté ahí contigo. De hecho, Él está ahí controlando tu proceso y los tiempos y los momentos. Pablo también dice que Dios no nos dará prueba más grande que la que no podamos soportar. ¿Cierto? Entonces, hermanos, somos llamados a confiar en Dios. Él tiene cuidado de ti y de mí y no nos va a abandonar en medio del camino. Si hay sufrimiento, sigue rogando, sigue orando. Pero si no hay la respuesta que tú quieras, no te desalientes, no te desanimes, esfuérzate. Y llega al punto donde tengas la disposición de poder decir al Señor, si vivimos, que sea para ti. Pero también, Señor, si morimos, si tú me quieres quitar la vida, que sea de una manera que sirva para tu gloria. Moldéame, cámbiame, hazme reaccionar de una manera que todo el mundo me vea morir, y cuando me vea morir, glorifique a Dios y diga, a pesar de que estaba enfermo, mira con cuánta paz murió. A pesar de que estaba sumido en deudas, mira cómo glorificó a Dios al morir. A pesar de que sus enemigos lo consumieron, los perseguidores lo consumieron, mira cómo glorificó a Dios hasta el final. Esto lo hemos visto pasar por siglos a través de la iglesia. Y Dios lo ha usado todo para el avance de su reino, para alcanzar a otros y para la gloria de su nombre. Siempre hay algo más grande ocurriendo, hermano. Y eso es lo que hoy debemos confiar en Dios. Yo no veo todo, yo no entiendo todo lo que me está pasando. Él sí, Él sabe. Dios sabe lo que está pasando y hoy quiere decirte, no estás sola, no estás solo, yo te amo. Pero aún no es tiempo. Aún no es tiempo. Confía en mí. Dios sabrá si te saca de ahí y cuándo. Pero fe es decirle, Señor, y si no me quieres sacar y así te sirvo, haz conmigo lo que quieras. Vamos a orar. Padre.